Ahí hay un... ahí está, ahí va. Buenísimo. Bueno, ahora voy a presentar esta charla, el último orejón del tarro, ataques de denegación de servicio. Cristian me propuso dar una charla en Emprender, yo le dije, por supuesto. Así que vamos a empezar. Antes que nada, ¿qué esperar un poco de la charla? Mi idea era mostrar algunos ejemplos de denegación de servicio, de ataque de denegación de servicio poco frecuentes, exóticos, raros, que generalmente no se consideran. Y una idea general de cuáles son, qué es lo que los causa y cuáles son sus efectos sobre los sistemas. No vamos a hablar prácticamente nada, bueno, quizá demos algún tip sobre soluciones y mitigaciones. Tampoco vamos a dar escenarios muy concretos de ataque. Algunos escenarios son bastante sencillos de ver y otros no tanto. Y tampoco vamos a hablar de denegación distribuida, ¿sí? Porque mejor maña que fuerza, así que si podemos hacer denegación de servicio con pocos recursos, obviamente podemos hacer denegación de servicio con muchos recursos, pero bueno, vamos a abocarnos solamente a eso. Antes que me olvide, yo me presento, soy estudiante de doctorado de CONICET, estoy por terminar, por doctorarme, más o menos marzo del año que viene. Trabajo en seguridad informática y aprendizaje automatizado, Machine Learning, pero ahora estoy terminando de escribir mi tesis doctoral y estoy trabajando por una empresa, Trail of Bits, que no es muy conocida, pero hace seguridad. Y bueno. Bien, empecemos con un poco con una definición para que nos pongamos todos de acuerdo. Esto aparentemente es un orejón. Sí, no sé de acá cuántos han comido orejones. ¿1, 2? Sí, unos 5, 6. ¿Cuántos han visto en la vida real un orejón? No vale este ni ninguno que hayan visto en televisión o algo así. Bueno, no muchos. Va a ser una charla complicada entonces. Pero bueno, yo no sabía lo que era un orejón, tuve que buscar aparentemente esta fruta seca y bueno, nada. ¿A qué nos referimos con denegación de servicio? Un slide para poner las cosas en claro es cuando un atacante logra detener o demorar el procesamiento normal de un sistema afectando su disponibilidad a otros usuarios. Normalmente los sistemas ponen a disposición recursos para los usuarios en forma de procesamiento, en forma de memoria, sea en física o lo que sea, y bajo determinadas circunstancias los usuarios pueden abusar de esos recursos y afectar la disponibilidad a otros usuarios, impidiendo que la gente pueda hacer uso del sistema de manera normal. Y esto depende mucho de la aplicación. Hay aplicaciones donde una denegación de servicio no cambia mucho. Típicamente sistemas por ejemplo, de e-learning. Bueno, tengo un curso y si por alguna razón el curso no está disponible, bueno, se puede tomar, digamos, se puede arreglar y hacer el curso después. Pero en otras cuestiones, por ejemplo, un sorteo que se va a hacer en un momento específico, si el sorteo no se puede hacer porque el sistema está siendo atacado de alguna manera, bueno, va a haber una consecuencia. Y la cuestión es que muchas veces los administradores o los responsables evitan esto, digamos, un poco ocuparse de este tipo de ataques o de pensar en los escenarios o de mitigar o lo que sea. Vamos a ver un poco qué son las cosas que he visto en los últimos días. Estos son algunos extractos de un poco cuando uno quiere reportar un error de seguridad ante una empresa o organización o un gobierno o quien sea. Gente que dice, por ejemplo, nosotros no consideramos generalmente que la denegación de servicios sea un problema de seguridad. Otros dicen, las denegaciones de servicios son generalmente menos serios que otros problemas en aplicaciones web y no requieren una vulnerabilidad en la aplicación.
Otros directamente dicen, los ataques de negación de servicio no son vulnerabilidades de seguridad válidas. Bueno, es bastante tajante. Y un cuarto que dice que como se usa PHP, no es algo que la negación de servicio no es algo que se pueda prevenir. Sí, bueno, no creo que sea así. Pero este tipo de declaraciones contrastan con algunos titulares que he encontrado del último año, de los últimos 2 años, que dicen cosas como esta: ransomware attacks. Básicamente ataques de denegación de servicio donde la persona que los hace o que dice que los va a hacer pide rescate. Dice, si vos no me pagás, yo te voy a hacer una denegación de servicio. Y tu evento o lo que vos quieras hacer, tu sistema no va a funcionar cuando vos más lo necesitas, así que pagame y yo te voy a dejar tranquilo. Entonces, bueno, alguien que dice que pagó 1 millón por una posible denegación de servicio, que supuestamente los hackers están buscando este tipo de ataques. Y finalmente, que me llamó un poco la atención, dice, incluso los falsos atacantes, los falsos hackers pueden hacer mucho dinero en Internet, básicamente extorsionando a las empresas o a las organizaciones o a los individuos por hacer ataques de negación de servicio que ellos no pueden o no van a hacer. Entonces, ¿qué se pierde? Yo mando un mail y le digo, si vos no me pagás en esta mi criptomoneda favorita, yo te voy a hacer un ataque de denegación de servicio, pero a lo mejor estoy sentado en mi sofá y no tengo ninguna capacidad real para poder hacerlo, pero bueno, hay una chance mínima que paguen, y si pagan ya está. O sea que incluso con un buen engaño, con un engaño creíble, la gente está haciendo dinero, y bueno, me parece que hay que empezar a prestarle atención a este tipo de cosas. Bueno, sin más, veamos algunas cuestiones, a algunos posibles ataques que generalmente refieren a aplicaciones o servicios específicos. Empecemos con las imágenes. ¿Sí? Las cuestiones que tienen las imágenes es que en general utilizan alguna forma de compresión. Y si se utiliza alguna forma de compresión, entonces hay cuestiones de memoria y de uso de procesador que hay que tener muy en cuenta. Incluso imágenes pequeñas pueden descomprimirse en imágenes muy, muy grandes, y eso puede causarnos un pequeño, gran problema. ¿Sí? Empecemos con este ejemplo típico. Una imagen que se llama spark.png, creada por un tal David Fifield, que dice, es una imagen en formato PNG que está diseñada de manera de alcanzar una especie de máximo teórico de cuánto se puede almacenar en una imagen, que cuando se descomprime es muy grande, pero cuando está comprimida es pequeña. Apenas tiene 6 megas, cosa que una foto hoy en día puede tener ese tamaño, pero tiene 225.000 por 225.000 píxeles. ¿Sí? Y almacenar esa imagen descomprimida tomaría 140 GB de memoria, lo cual es bastante, incluso para los estándares modernos, de cuánto tienen los servidores. Y en general uno no quiere lidiar con esa imagen como una foto de perfil subida por un usuario, porque en general las aplicaciones web a veces redimensionan los tamaños de la imagen. Entonces, como para poder redimensionar una imagen hay que descomprimirla, y para poder descomprimirla necesitamos ese tamaño. Entonces, es algo malo que nosotros no queremos evitar. David pone su imagen esa imagen a disposición junto con un pequeño programita para crearla. Está disponible ahí en ese link en su página web. Está comprimida. Él dice que no hace falta comprimirla, podría distribuirla en su versión de 5.9 mega original, pero él la comprime porque a algunos chistosos les gusta usar el link a esa imagen
para pasarlo a algún servicio web o decirle a Google, mirá, quiero meter esta imagen en mi presentación o lo que sea. Entonces, para evitar ese tipo de maldades, él decidió comprimir la imagen, cosa de que no se pueda abrir directamente para evitar este tipo de problemas. Además, contiene un pequeño mensaje secreto para aquellos que se atrevan a visualizarla. Yo no la abrí, digamos. De hecho, generalmente, digamos, los visores, por lo menos antes después de que se hizo público todo esto, pone el límite para la cantidad de memoria que uno necesita para las imágenes, pero si no, es un caos. Entonces, cuando uno lo quiere abrir, el programa dice, no tengo memoria para poder descomprimir tal cosa y listo, y no te lo muestra. La imagen se ve algo como esto. Yo traté de imitar, o sea, esta es la imagen original, más o menos, ¿sí? Pero bueno, esto es un error, digamos, no es un error, es un defecto de una decisión de diseño que se tomó, claro. Quiero decir, el estándar PNG permite esto, no es nada extraño ni ningún error en el software. Pero bueno, hay que controlar estos máximos, porque si no, esta imagen no se puede manejar. Por suerte, el software que está bien hecho para abrir imágenes PNG puede leer directamente las columnas de la fila y decir, bueno, listo, si tiene tal tamaño, más grande que tanto, listo, no lo voy a abrir y chao. Pero, digamos, si el software no está bien hecho y se descomprime la imagen completa y después se lee la propiedad del tamaño, entonces vamos a tener problemas. Bueno. Otro de los ejemplos, el SVG de la muerte, es una imagen de 500 kilobytes que generamos nosotros. Esto fue descubierto durante algunas pruebas que yo hice para mi doctorado. Es una imagen de 500 kilobytes SVG que después puede ser reducida a menos, ¿no? Es porque la generó nuestra herramienta. Y afecta a todas las versiones de Firefox, ¿sí? Y lo que hace es, Firefox empieza de manera lenta pero constante a pedir memoria. Pide memoria hasta que usa toda la memoria de nuestro sistema y el navegador o lo mata el sistema operativo y dice, no, yo no te puedo dar más memoria y vas a hacer un proceso que le va a hacer mal al sistema, entonces te termino. O, el sistema empieza a swapear, hay un montón de pérdida de velocidad y de usabilidad. Nosotros la reportamos hace un año. Mozilla no considera esto un problema de seguridad, yo sí lo considero, así que lo muestro. No está resuelto, pueden entrar en el link, el link al bug report, ahí así que pueden ver la imagen. Y ¿qué es lo que lo causa? No lo sé, nadie lo sabe porque no está arreglado. Si estuviera arreglado podría decirle, bueno, el problema es esto, pero un usuario dice que básicamente hay una definición. Bueno, como saben, un archivo SVG es un XML y en los XML se pueden definir grupos de entidades y aparentemente nuestra herramienta definió un grupo C que tiene hipervínculos de sí mismo, ¿sí? Varias veces de manera recursiva, y cuando Firefox intenta construir este árbol de referencias, reserva demasiada memoria y no tiene un máximo de profundidad, ¿sí? O quizás sí lo tiene, pero no es efectivo. Bueno, pero la cuestión es que esto no está resuelto, así que si ustedes tienen algún servicio web que permite insertar imágenes de SVG a los usuarios, tengan en cuenta que alguien puede utilizar este tipo de errores. Y después hay otras librerías que sufren o sufrieron ataques de denegación de servicio. libtiff, que es la librería más
completa y por desgracia la más robusta para archivos TIFF, que ya no se usan mucho, pero se usaban mucho en los escáneres. Y en determinadas instituciones o empresas que conservan cierto software más antiguo, se sigue usando para mandar páginas escaneadas y cosas así. libTIFF tiene un montón de vulnerabilidades reportadas en los últimos 2 años. Algunas de ellas son de negación de servicio y algunas de ellas están solucionadas y otras no. Mi recomendación es no usarlo, no usar imágenes tipo TIFF. Después, libjpeg Turbo, que es una de las librerías más comunes para parsear JPEG, se encontró vulnerable en una auditoría de 2016 a imágenes pequeñas, sí, en particular una imagen muy pequeña que cuando uno la quería mostrar en cualquier navegador, porque usan todos esa librería, tardaba 6 horas en procesar, en un procesador Intel Xeon de la última generación. Y todo porque aparentemente el estándar JPEG permite hacer unas pasadas de unos filtros especiales para mejorar la calidad. Básicamente uno le da una imagen y le dice a esta imagen aplicale este filtro. En general los filtros son rápidos porque están optimizados, pero los tipos encontraron que ciertos tipos de filtros tardan mucho y ellos le pusieron la máxima cantidad de filtros que era permitida por el estándar. Entonces una imagen que tarda muchísimo tiempo y usa todos los procesadores que puede y no te muestra nada, eso es algo bastante malo. Es probable que si tienen sus sistemas actualizados este problema no lo tengan. Si no tienen un sistema actualizado desde principios de 2016, bueno, quizá este no sea el mayor de sus problemas. Así que bueno, actualicen. Y después todo lo que tiene que ver con conversiones de formatos, especialmente usando ImageMagick y GraphicMagick, tiene muchísimas opciones y formatos que no están muy optimizados y directamente pueden usarse para denegación de servicio. No hace falta una técnica demasiado sofisticada. Así que revísenlo. Si dicen, no, yo quiero soportar imágenes, que el usuario me pueda subir imágenes tipo TIFF y después la convierto, bueno, tengan en cuenta que eso puede tener un costo para la seguridad. Bien, entonces, eso en las imágenes veamos algo del lenguaje enmarcado, que es la única forma coherente el cual pude traducir Markup Languages. Si ustedes tienen una mejor, por favor díganmela. En XML, por una cuestión histórica, este fue uno de los ataques más populares. Se llama el ataque de las 1000 millones de risas. Básicamente una entidad LOL, ¿sí? Que se va recursivamente expandiendo, ¿sí? LOL1 define LOL concatenado varias veces, LOL2 define LOL1 concatenado varias veces, y así, ¿sí? Entonces esto genera 1000 millones de veces LOL en un XML, y cuando la estructura de memoria no está muy optimizada, como suele suceder, parsear este tipo de cosas genera muchos problemas, ¿sí? Y este tipo de ataques se repite un montón de veces. Vamos a ver. Pero veamos algo más actual. Sí, veamos algo de JSON, porque bueno, en XML esto está mitigado en cierto sentido. Hay muchos parsers que dicen, bueno, si voy a usar más de cierta cantidad de memoria, yo no te lo parseo, loco. Lo que tenés, digo, bueno, listo, se me acabaron los recursos y ya está, ¿sí? Hay otro tipo de ataques que son ataques de complejidad a las tablas hash. En particular, este a una implementación de una librería muy popular de JSON, donde una petición de JSON relativamente pequeña puede hacer que las funciones para decodificar o para hacer alguna operación tarden muchas veces más que lo que normalmente esperamos. Esto afecta a muchas de las librerías de JSON y en particular, hasta donde yo sé, todas las versiones de PHP
de todos los sistemas operativos, ¿sí? Y tiene que ver con la librería que se usa para JSON, no con PHP en sí mismo. Entonces los de PHP se lavan las manos y dicen, nosotros ya solucionamos este tipo de errores para nuestro código, que lo solucionen los que hacen la librería en JSON, pero no lo han solucionado. La cuestión de los ataques de complejidad en realidad existen siempre, ¿sí? El problema es que en esta librería de JSON un atacante puede conocer de antemano cuál es la petición que hace que decodificar JSON tarde tanto, ¿sí? Este tipo de ataque se puso en conocimiento en 2011 por el Chaos Computer Club Group. Y seguramente se conocían desde antes, pero ellos lo publicitaron. Y un tal Lucas Martinelli hizo una revisión en 2014 de este ataque y recientemente para una auditoría que tuvimos que hacer nos dimos cuenta que esto estaba funcionando textual de 2014 hasta hoy. El mismo código que había hecho seguía siendo tan efectivo para ocupar todos los procesadores de un servidor web para que el servidor web no haga nada. Así que bueno, desgraciadamente un ataque práctico y efectivo contra servicios web que parsean JSON de manera con PHP o ese tipo de librería. Bueno, entonces, ¿cómo se logran los ataques de complejidad de las tablas hash? Primero, recordemos que las tablas hash, cuando están implementadas correctamente, los casos promedio, ¿sí?, de los elementos que nos llegan y queremos buscar, insertar o borrar elementos, son en general de acceso constante. Pero hay un peor caso, siempre hay un peor caso, que nos toma tanto como la longitud de la lista. Entonces, cada vez que vamos haciendo más y más operaciones, tomamos ODN para poder hacerlo. Entonces, ese tiempo se incrementa cuadráticamente y eso es muy malo, ¿sí? El problema es cuando el atacante puede saber de antemano cuál es la entrada que hace que estas operaciones sean cada vez más y más costosas en el tiempo del procesamiento, ¿sí? Cuando hay una aleatorización de la tabla hash y uno no puede saber cuál es la petición que genera eso, entonces el ataque está resuelto, salvo que alguien de alguna manera adivine cuál es la semilla con la cual se inicializa el algoritmo de generación aleatoria, lo que sea. Pero bueno, en este caso no sucede eso y hay una petición, ¿sí?, que nos permite que cuando se implementan las tablas hash con este esquema donde si la clave ya estaba ocupada, empieza a ser una lista enlazada de elementos. Y estas listas enlazadas son más lentas, porque son listas enlazadas, no son tablas hash. Digamos. Entonces, bueno, este ataque lo que trata de hacer es ir agregando en alguna lista de un servicio web o de un software, en alguna tabla hash, una sola entrada que tenga todos los elementos. Sí, entonces cada vez que yo agrego cada vez más elementos, se va a tardar más y más. ¿Sí? Entonces puedo mantener ocupado el servidor solamente agregando elementos. Bien, entonces, ¿y qué es lo que se hace para atacar? Una simple petición JSON. Sí, un ejemplo, a veces los frameworks, yo no sé mucho de tecnología web, pero a veces los frameworks parsean automáticamente JSON. Sí, cuando uno le da una petición. Bueno, eso no es bueno. Y tienen la herramienta para hacer esta prueba, para ver cuánto tarda en su servidor, si están usando JSON en algún lado. Vamos a ver que este es el resultado. El tipo dijo, bueno, voy a agregar claves aleatorias a la tabla hash usando JSON decode,
¿sí? Voy agregando cada vez claves más largas, ¿sí? Y si yo la agrego de manera aleatoria, constante, tiempo constante, acá se ve. Pero si yo las agrego de manera de que vayan colisionando cada vez más, ¿sí? Si yo agrego, acá se ve poco, pero si yo agrego 10.000 elementos, cosa que no es tanto, ya me está tardando varios segundos. Varios segundos para hacer un JSON de code no es algo normal, ¿sí? Generalmente tarda mucho, mucho menos. Entonces, desgraciadamente, este tipo de ataque donde lo único que se tiene que hacer es abrir 10 o 20 conexiones simultáneas y empezar a decirle, tengo este diccionario, tengo este diccionario, tengo este diccionario. Eso hace que el servidor esté ocupado recorriendo esa lista enlazada una y otra vez, ¿sí? sin hacer nada útil, ¿sí? Bueno, esto es algo muy grave, ¿sí? y funciona. Para poder solucionarlo habría que modificar la librería que creo que se usa libjson para generar, hacer que esta función, la función que seleccione la entrada en la tabla hash, no sea determinista, de vez en cuando ponga algún valor en algún otro lado y que el atacante no pueda saber cómo se inicializó, para que no pueda saber cuál es la combinación exacta. Si no lo puede saber, ya está. No hay problema. Bueno, pasemos a algo que muchos deben usar, control de versiones. ¿Sí? Acá también hay unos interesantes ataques de negación de servicio. No me puse a pensar demasiado en cómo deberían ser los escenarios de ataque, pero bueno, eso piénsenlo ustedes. Si alguno todavía está usando Subversion, ¿sí? Uno de los sistemas de control de versiones más antiguos, sabrá que hace tiempo hubo un pequeño gran problema cuando en un repositorio de Subversion alguien intentó agregar dos archivos que tenían el mismo SHA-1. ¿Sí? Resulta que hace un tiempo Google encontró dos archivos que tienen el mismo SHA-1 y son distintos. ¿Sí? Y eso es malo para la función no voy a entrar en detalle sobre esto, pero básicamente esa información de que había dos archivos distintos con el mismo SHA-1 permitía hacer una denegación de servicio permanente para los repositorios Subversion si un usuario comiteaba dos archivos con el mismo SHA-1. ¿Cuál era el problema? Primero, Subversion no usa SHA-1 para identificar los archivos, sino que usa MD5. Sí, tendrían que cambiarlo, en mi humilde opinión, pero bueno, ahora SHA-1 no, tendrían que usar otro. Pero a partir de la versión 1.6, usa SHA-1 para desduplicar. ¿Sí? Entonces dice, bueno, vos me pediste comitear este archivo, yo ya lo tengo, porque tengo en mi lista, en mi base de datos, este hash. Entonces, listo, ya está. No necesitas agregar, yo pongo que este archivo está en tal lado. Y nada impide a un usuario malicioso agregar y comitear este tipo de archivos que tienen el mismo hash. El problema es que cuando uno hace el checkout, el fetch, SVN dice, estos dos archivos deberían ser el mismo, pero tienen diferente MD5. Porque Google no lo hizo con el mismo MD5. Entonces falla y no te deja hacer nada. Conclusión, el repositorio se rompió. Nadie puede hacer commits, nadie puede hacer nada. Y hubo un gran quilombo en los repositorios de WebKit. No sabían si lo iban a arreglar, no sabían cuánto se había perdido. Todo porque a alguien se le había ocurrido agregar estos dos archivos. Entonces, este tipo de errores de ataque se basa en la suposición de que no existen dos archivos distintos que tengan el mismo hash. Cosa que de vez en cuando no es así. Así que bueno,
Lo que tendrían que haber hecho... Sí, es difícil prever esto, porque uno dice, bueno, yo en vez de usar ya 1, uso ya 256. Total, nadie le ha encontrado una colisión. Y bueno, el día de mañana lo encuentran y estamos en problemas. Bueno, pero como es de esperar, no mucha gente está usando Subversion, así que vayamos a algo un poco más reciente. Esto salió hace un día y medio, 2, más o menos. Una chica, Kate Murphy, publicó un repositorio en GitHub, donde dice, a ver, ¿quién puede hacer clon de este repositorio, de la bomba Git? Y sigue la misma idea del ataque de expansión de las 1000 millones de risas, ¿sí? con otro formato ligeramente distinto, ahora es Git, pueden probarlo ahora mismo. De hecho, voy a usar la computadora de Cristian para una demostración. No. Voy a simplemente ver en GitHub cómo se ve el repositorio. Si es que me vuelve la... Ahí está. A ver. ¿Dónde está él? Oh, Dios. Sí, no, pero quiero... Bueno, ya fue. Vamos a... ni siquiera me acuerdo el link, así que voy a entrar por acá. Perfecto. Entonces, un repositorio que nadie puede clonar. Lo que tiene esto es una estructura de directorios. No hay nada extraño. Vamos a entrar, por ejemplo, D1. Hay una estructura de directorio con un nombre sospechosamente parecido. Y abrimos de nuevo. Sí, D1. Cambiémoslo, a lo mejor hay algo en este gran laberinto. Bueno, la cuestión es que seguimos entrando. Muchas veces. Y esto, al final, hay archivos acá. ¿Qué hay? Hay una risa. Entonces, lo que dice Kate es que si ustedes usan el cliente Git para clonar esto, la cantidad de memoria que necesitan para poder almacenar todo esto es muy grande y probablemente su sistema sufra para poder satisfacer las necesidades de memoria del cliente Git. Y la cuestión es cómo hizo ella para poder subir este repositorio. Bueno, la cuestión es que Git tiene un sistema para desduplicar archivos y ella lo creó de una manera especial donde no necesitaba construir esta estructura, sino que le dijo a Git, yo tengo estos objetos y estos objetos se apuntan de esta manera y este archivo está repetido en todos lados igual. Entonces dice, bueno, listo, yo lo tengo una vez y GitHub se lo aceptó porque es un repositorio válido, pero cuando uno quiere clonar esto, está este pequeño problema de que no voy a hacer esa demostración. En vez de eso, sí les voy a mostrar, ella tiene otro repositorio que hace algo parecido, pero en vez de ser un árbol muy profundo, es muy ancho. Acá está. Segfault. Le llama cariñosamente Segfault. Ops. Eso estaba en el copy-paste. A ver si se copió. Ah, claro, porque es otro. Claro, Command C. Ahora entiendo. Command B. Ahí está. Entonces vamos a abrir este. Vamos a ver. Esto está en... Bueno, ahí hay un directorio que tiene un directorio, que tiene un directorio, que tiene un directorio, y así. Entonces cuando uno dice, ¿y entonces a dónde conduce esta gran... Bueno, conduce a Recurse to Large y se rompió GitHub. Así que
Ahí estamos. Bien, ahora volviendo a ver si está acá. ¿Dónde quedó la presentación? Es una buena pregunta. Ah, claro. ¿Y cómo se cambia de escritorio? Sí, sí. No estoy acostumbrado a este tipo de brujería. Ahí está, tendría que haber hecho eso desde el principio. Bueno, finalmente, para terminar, expresiones regulares, un tipo de ataque de complejidad que se llama backtracking catastrófico, que estaba en el paquete de Moment que mencionó Cristian y ya está solucionado. O sea, hay dos problemas con expresiones regulares. Cuando el usuario puede especificar una expresión regular, eso es muy malo porque los programas para compilar expresiones regulares a veces tienen errores que uno puede usar, entonces una expresión regular que se compila y el programa falla, y listo, todo falla y chau. Pero muchas veces la gente que hace esas librerías dicen, yo no puedo garantizar de que la compilación de la expresión regular termine. Entonces, bueno, si no puede garantizar eso, no es buena idea darle a un usuario para que especifique una expresión regular. Y en el caso de que el usuario no pueda especificar la expresión regular, pero puede poner un string para poder hacer el match, todavía puede hacer el ataque de complejidad si conoce más o menos la forma de la expresión, donde el macheo de una expresión regular que tiene una longitud relativamente pequeña es cada vez exponencialmente cada vez más costoso. ¿Sí? Y eso es malo. La otra cosa que vi es este truco que descubrieron en la última versión de macOS, hacer un kill al PID-1 aparentemente mata todos los procesos. Nadie sabe por qué. Se lo reportaron a Apple. Apple dijo, así es como nosotros pensamos que tiene que funcionar. Pero lo que dicen es una denegación de servicio que permite matar a todos los procesos del sistema, inclusive los de los administradores, está escondiendo un uso de privilegios más alto del que debería tener. Eso no está bien, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tengan cuidado, a veces una denegación de servicio esconde el escalado de privilegios. Y finalmente, este pequeño ejemplo, es un pequeño programa Python que en Python 2, en Python 3 puede ser que termine, pero en Python 2 tarda mucho y consume mucha memoria solamente para compilarlo. Sí. Y como verán, es un programa que lo único que hace es tira una excepción. Sí. Pero acá está esta expresión, un poco puesto de manera maliciosa, que el compilador Python dice, hay una expresión matemática constante, buenísimo, para que el usuario no tenga que ejecutarla cuando llegue el momento, la voy a reducir para tener un número. El problema es que ese número, 2 elevado a ese gran valor, aparentemente la forma en la que tienen de reducir eso es exponencial en la memoria. Probablemente porque usen precisión arbitraria. Entonces, cuando usás precisión arbitraria, el número puede ser tan grande como vos quieras, entonces la memoria que usás puede ser tan grande. Entonces, la forma no está muy optimizado, y este programa, para compilarlo, ni siquiera para ejecutarlo, tarda mucho tiempo y consume mucha memoria hasta que, nada, matan Python porque dicen, ya está, me cansé. Acá está para ejecutarlo, pero si usted le pone la flag para compilarlo, nada más, nunca termina. En Python 3 sí termina, tarda un par de minutos, no sé si consume tanta memoria, pero en Python 2 está reportado como un error y no lo han solucionado. Probablemente pues piensen que funciona como debe. Bueno, finalmente, conclusiones, hay muchísimos tipos de denegación de servicio y afectan a un montón de servicios y de programas. Cada día se descubren nuevos y no es algo como ciertos errores de seguridad que uno dice, bueno, más o menos, sale uno cada tanto, pero no, esto es bastante común y como la gente no le da mucha bola, pasa que quedan sin resolverse hasta que alguien
los usa y bueno, cómo se podrían usar denegación de servicio extorsiva. Así que para no caer en eso, por lo menos traten de tener actualizados su sistema. Bueno, eso es todo. No sé, ¿alguna pregunta? Gracias, Gustavo. Digamos que tenemos un bot dando vuelta, ¿sí? Con lo cual, esto tampoco nos impulsa a quizás hacer otro próximo sorteo, ¿viste? Si no le están poniendo algo de movimiento en la web, es como que no vamos a hacer algún sorteo. Pero sí me gustaría que aquellos que quieran, por supuesto, compartan de las 3 charlas que tuvimos hasta ahora, ¿cuál le gustó más primero? ¿Sí? No es que el resto fue mala, si te gustó la primera, no es que las otras 2 fueron un desastre. No es esa la idea, ¿está bien? Digo, pero sí que puedas compartir cuál te gustó más y qué te gustó más de esa charla. Alguien que tenga ganas de hablar, de levantar la mano y hablar.